cuestión del Ecuador frente a Venezuela y frente al Brasil, para dejar este asunto perfectamente claro. El Ecuador, el gobierno del Ecuador, porque no es el Ecuador es mucha gente, y las necesidades del gobierno o de su canciller, el mundo las percibe como necesidades del canciller, Mr. Short, y del señor presidente, ¿no? Bien, que es el jefe de las relaciones exteriores. Veamos qué ocurre comparativamente, porque comparando se puede entender mejor las cosas, y júzguenlo ustedes. Yo no voy a utilizar ningún adjetivo, porque el adjetivo, les informo y les cuento, para el que no lo sabe, es ahí donde está la trampa de la injuria. Mientras usted en su vida suprime los adjetivos, puede usted marchar tranquilo. Vamos adelante. ¿Qué pasó con Venezuela? En Venezuela han ocurrido dos acontecimientos que revelan que eso es una dictadura, y sin embargo, el Ecuador, no el Ecuador, sino el presidente del Ecuador y la Asamblea Nacional del Ecuador, es decir, dos poderes del Ecuador, el poder ejecutivo y el poder legislativo, han respaldado, no una vez, sino dos veces como mínimo, públicamente han respaldado al gobierno de Venezuela. Y veamos qué sucedió. Primero ocurrió un juicio penal que se sigue contra el líder de apellido López, que fue apresado por convocar una manifestación pacífica. En esa manifestación pacífica no disparó López, ni disparó la gente de López, porque no son tontos. Quienes dispararon fueron las fuerzas que dependen del gobierno, las que estaban armadas, las que se resistían contra quienes se dirigía la manifestación, y hubieron muertos. López está preso por esos muertos, por el hecho de haber llamado a una manifestación que derivó, sin la voluntad de él, en estos muertos que no lo causó él. Sigue preso. Bien, en el juicio, el fiscal que lo acusa, después de dictar la sentencia condenatoria a prisión, él comparece ante el público y confiesa en alta voz delante de la humanidad que ese juicio fue fraudulento, impuesto por el gobierno dictatorial, y que su propio dictamen acusatorio es falso, y huyó del país. Esto es lo que ocurrió. Este simple hecho de que el fiscal, en que se sustenta la sentencia condenatoria, confiese que ese dictamen fue forzado, anula el juicio. Hasta este momento no se anula. Apeló entonces el señor López y subió, y la jueza, al dictar sentencia, reconoce y dice que el texto que se ha leído y que se lee de la proclama, de la convocatoria, donde dice acudan ustedes a tal lugar, tal día y a tal hora, y lo dice López y lo dice en alta voz, ella, contra el texto de la ley, contra el texto que ha leído, dice, pero aquí hay mala intención, y le atribuye mala intención, como si un juez tuviera derecho a atribuir intenciones fuera del texto que está a la vista. Es decir, esta es la dictadura, este es el juicio, esta es la prisión injusta que respaldó la Asamblea Nacional del Ecuador y el gobierno del presidente Correa. En una vez por lo menos. Luego hay un segundo momento. En Venezuela existe el derecho, que también ahora existe aquí, y está muy bien, el derecho del pueblo a revocar el mandato del presidente. Porque realmente es imposible un juicio político contra el presidente de la República. Siempre se han puesto circunstancias imposibles por traición a la patria y cosas extremas que no se pueden además probar. Entonces, se imaginaron los estudiosos del derecho constitucional que mejor fórmula era autorizar la revocatoria. Entonces, ¿qué ocurre en Venezuela? Que el dictador se está oponiendo a que se haga esta convocatoria para que se recoja el pronunciamiento del pueblo, porque supone, o sabe, o presiente, o presume, o calcula que lo van a destituir. Y entonces ha puesto una serie de trabas para que no se recoja la votación popular. A este gobierno es quien apoya el gobierno del Ecuador. Esto es lo que se llama estar alineado.
Estar alineado simplemente es estar en línea, como su nombre lo indica. Estar alineado en línea con otras personas. Las varias personas o estados forman una línea. En este caso la línea está perfecta y rígidamente conformada por Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Está clarísimo. Es una línea de dictadores comunistas o simpatizantes con el comunismo, para dejarlo claro. Bien, pero ¿qué es lo que nos importa? A nosotros no nos importa si es que es comunista o no el presidente de la República, porque si no es comunista, que es lo que yo creo que no lo es, a tal punto que alguna vez Fidel Castro le gritó al mundo, cuídate, le dijo a Chávez, del presidente de Ecuador, porque dudo de él, así lo dijo, ¿no? Y después Correa hizo méritos para recuperar la confianza de Fidel Castro. Lo cierto es de que esto ocurre en Venezuela, y este es el gobierno que respalda la Asamblea del Ecuador y el presidente del Ecuador. Ahora bien, enfrentemos al Ecuador un instante con Brasil. ¿Qué ha ocurrido en Brasil? ¿Qué ha ocurrido en Brasil? Se le ha ocurrido al presidente del Ecuador y a la línea llamada ALBA, que es esta línea disciplinada y alineada del comunismo americano, se le ocurre impugnar el juicio que destituyó a la presidenta Rousseff. Y entonces alegan, sin conocer el juicio, sin haber enviado un equipo de abogados al Procurador General del Estado, vaya usted a ver el juicio. No, simplemente por disciplina, a ciegas, alineados. No hay que desacreditar el juicio que destituyó a Rousseff, porque Rousseff era la gallina de estos pollos. Bien, entonces, ¿qué ocurre con el Brasil? Que en Brasil ocurre un juicio político que aquí no se puede dar, porque el presidente copó artificialmente toda la asamblea y nunca se tiene el número de votos mínimo, que entiendo que son las 2/3 partes, para iniciarle un juicio político. Entonces, ellos, en cambio, acusan que hay un golpe de Estado en el Parlamento, Congreso o Asamblea Nacional del Brasil que juzga a la expresidenta Rousseff varios meses. Ella alegó que ella no había cometido ningún crimen, que ella era inocente. Sin embargo, compareció por CNN en español el expresidente del Brasil, y reveló que sí es delito lo que ella cometió. ¿En qué consiste el delito? En el Brasil es delito que un presidente pida en préstamo a un banco del Estado, de la cual el presidente, el jefe de Estado también, le pida préstamos. Es fácil de entender. ¿Cómo un presidente de mala fe puede enriquecerse haciendo préstamos a espaldas del Congreso? Y por eso es un delito. Pero ¿para qué los pidió estos préstamos a un banco del Estado de la señora Rousseff, según relata el expresidente de Brasil? Es para encubrir el presupuesto y faltantes en el presupuesto, es decir, para maquillar el presupuesto, es decir, para engañar al Congreso y al pueblo de Brasil, de que en efecto habían déficits. Entonces, comete una cuestión que está prohibida, que en sí mismo es delito, y segundo, es con ese fin de encubrir, lo cual encubrir es una segunda infracción. Y ella alega que no ha cometido ninguna infracción. Bueno, ese juicio lo impugnan, y en la sesión de la ONU, que en esta semana, y no termina todavía, la Asamblea de la ONU, se dieron el lujo, estos alineados, todos ellos juntos, de salir en bloque, en el momento que iba a hablar el nuevo presidente del Brasil. Nadie los tomó en cuenta. El mundo se da cuenta de todo, tiene embajadas en todas partes que informan como antenas vibrantes de cada ocurrencia, de quién es quién merece respeto, quién es el que dice la verdad, quién es el que dice la mentira. En consecuencia, esto lo que quería revelarles es la conducta de un gobierno no solamente temerario en el aislacionismo desde siempre, que recién ahora está dando un buen paso de acercamiento para recuperar Europa, pero que todo lo demás lo perdió, y que en consecuencia sigue insistiendo en pelearse con los gigantes, porque presumo que lo que quiere el presidente es hacerse notar aunque sea con un escándalo, lo cual es lamentable falla, si es que es así, de la personalidad.
Todos hemos tenido esa tendencia, pero la hemos reprimido. Veamos ahora sí el rosario del demonio, como lo he llamado, asignándole por imaginariamente al demonio también un rosario, porque lo que quiero decir es que él también hace las cuentas de sus pecados y de sus trampas con la humanidad, ¿no? Y, en fin, la serie de sucesos nacionales. Primero el proceso electoral ecuatoriano. El proceso electoral ecuatoriano, como